chao, voy a la casa del Señor y no hay otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Porque hay mucha luz. Está preocupada Analia porque dice que te ve oscuro, pero en realidad hay mucha luz en la pantalla. Gloria a Dios. Estamos pasando por un proceso de desaparición. Igual ese es tu mejor perfil, ¿no? ¿Así? Sí. ¿Vos decís? Sí, toda la vida. Y bueno, y quiero decirles que en realidad estén tranquilos de que no hubo un arrebatamiento, sino que tanto Andrea como Nicolás tuvieron que ir a suplirme en las funciones laborales y se fueron ellos. Amén. Una pena, no porque hayan ido a trabajar, una pena porque es bueno escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y hoy, hermanos, vamos a hablar un poquito sobre cómo el Señor usa determinadas figuras para expresar algo que Él quiere que nosotros conozcamos. Cómo el Señor, a través de cosas que son comunes y que conocemos, trata de explicarnos cómo es su mover. Amén. O sea, el Señor, imagínense que cuando el Señor nos habla a través de la palabra, muchas veces tiene que usar figuras para que nosotros podamos entender. Porque más allá de que la Biblia es atemporal, porque en realidad no, si bien sabemos que fue escrita hace muchos años, pero si el Señor lo vino a buscar a su iglesia dentro de 100, 200, 500 o 1000 años, la Biblia va a seguir siendo la misma. Amén. Ni un punto, ni una coma más. Y el Señor, a través de su palabra, a esas personas va a tratar de hacerles entender lo que Él quiere enseñar. Ahora cuando veníamos con hermano Juan y Jacqueline, justo salió el tema se habló de ciertas cosas de la iglesia y lo que se entendió de que en realidad aquellos que el Señor pone en determinada actividad, lo primero que tienen que conocer es la cultura del lugar donde van a ir. ¿Para qué? Para que a través de ese conocimiento poder llevar a cabo el propósito que el Señor le ha dado, que es el de anunciar las buenas nuevas. Amén. Por ejemplo, nosotros acá en realidad no tuvimos que aprender nada porque somos uruguayos y somos de la zona. Amén. Pero hay muchos misioneros que tienen que ir a determinados lugares lo primero que tienen que hacer es pasar un gran periodo de tiempo tratando de conocer la cultura, no solo el idioma, sino conocer las culturas y costumbres de ese lugar. ¿Para qué? Para poder presentarles a Cristo a través de cosas que sean comunes y entendibles por aquellos que van a recibir el mensaje. Amén. Y en la palabra, hoy vamos a hablar sobre la vid. Vamos a hablar sobre la vid. Y cómo el Señor le da esa importancia a algo que muchos de chicos deben de haber conocido, porque antes se estiraba mucho, cuando había un pedazo de terreno, tener un parral. Entonces, mal o bien, casi todos han visto lo que es una vid. Ahora, cuando vemos cómo las plantan, los que las trabajan profesionalmente, vemos que es diferente a lo que nosotros conocíamos, porque los que trabajan profesionalmente la vid hacen todo como senderos donde se van poniendo los arbolitos y los dejan crecer a determinada altura, más de 1,5 metros no crecen. Puede llegar a crecer hasta 2 metros, pero ellos lo mantienen a determinada altura. ¿Para qué? Para aprovechar lo máximo el fruto que ella da. Amén. La higuera. Ya se me fue ya pensando en la higuera.
La vid, en la época, más en la época esa donde el Señor quiere enseñar sobre ella, era una planta que requería mucho cuidado, así como también requiere hoy, pero más en aquel tiempo. Es una planta originaria de Asia y Europa, que después, en realidad hoy sabemos que está en casi todo el mundo, donde hay un clima templado a cálido. Amén. Es una planta que requería mucho cuidado y aquellos que se dedicaban a las vid tenían que cuidar la tierra, tenían que escoger un sitio adecuado, tenían que limpiar el terreno, tenían que hacer muchas cosas para que esa vid diera el mejor fruto. Y no solo diera el mejor fruto, sino que diera en abundancia y que, vamos a verlo hoy en la palabra, que no le sucediera que después de hacer todo ese trabajo, la vid saliera silvestre. Amén. Ahora después vamos a hablar sobre eso. Pero, ¿cómo? Imagínense, porque usted, si usted tuviera que hacer la Biblia sin conocer todas estas cosas, supóngase que el Señor nos hablara en este tiempo y que en vez de que la Biblia estuviera, seamos nosotros los que tuviéramos que escribir, tendríamos que usar también todas esas figuras de determinadas cosas que son de conocimiento de nosotros, ¿para qué? Para que otros en otro lugar puedan entender de a lo que le estamos haciendo referencia. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla de la vid, está haciendo referencia al pueblo de Israel. Amén. Vamos a ver lo que dice en el Salmo 80, verso 8 y 9. Salmo 80, verso 8 y 9. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Amén. Hiciste venir una vid de Egipto. ¿A quién está haciendo referencia cuando dice hiciste? Al pueblo de Israel. Nosotros sabemos la historia, ya hemos hablado cientos de veces cómo el pueblo es rescatado, cómo el pueblo es sacado de Egipto, cómo el pueblo después de 400 años de estar en esclavitud es rescatado por el Señor. Y ahí empieza su peregrinar por el desierto. Amén. Ya todos sabemos, peregrinaron 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. De los que salieron adultos, los únicos que llegaron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Más todo, por supuesto, que durante 40 años, imagínense, igual millones de personas. Amén. Pero Moisés, que había sido ese instrumento que el Señor había usado, murió antes. Dice que murió en un lugar donde en realidad él, a la vista, a lo lejos llegaba a ver la tierra prometida. Pero, ¿quién iba? El Señor le dijo que no iba a cruzar a ese lugar. Amén. ¿Por qué? Porque ustedes si ve la historia en Éxodo, a ver que Moisés desobedeció al Señor. Amén. Le dijo, quería agua para el pueblo y le dijo que le hablara a la a la piedra y él golpeó 2 veces. Como ya había hecho. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Señor preparó la tierra para su pueblo, la liberó de las
de sus enemigos, entregó esa tierra prometida al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa o qué pasó con el pueblo? Vamos a ver lo que dice en Isaías 5. Isaías 5. ¿Por qué le hablaba yo de las uvas silvestres? En Isaías 5, verso 2. O vamos a leer del verso 1, dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y dio uvas silvestres. El pueblo de Israel es sacado de Egipto, peregrina 40 años por el desierto, llega a la tierra prometida, el Señor le entrega la tierra, el Señor bendice a ese pueblo. Y acá esto es lo que nos está narrando a través del profeta Isaías, es otra figura. Amén, es otra figura. Dice que un hombre que tenía un predio y compró vides y las escogió, dice que preparó el terreno, lo despedregó, le sacó todas las piedras, hizo todo lo mejor para que esas vides dieran la mejor fruta, que dieran lo mejor. Y resulta que por más, hasta puso, vieron que dice, había edificado en medio de eso una torre, o sea, se ve que en aquel tiempo era igual que hoy, el vandalismo era bravísimo. Entonces, no solo la acercó, sino que puso una torre para vigilar a la vida. Pero por más esfuerzo que hizo este hombre, por más esfuerzo que hizo, por más que trató de hacer lo mejor y preparó lo mejor y dio lo mejor de él para que esa uva fuera la mejor, igual salió silvestre. Dice que la uva silvestre es agria, es amarga, agria. Amén. Esa es una diferencia que hay entre la uva que nosotros conocemos y la uva silvestre. Yo en realidad nunca vi uva silvestre, pero se ve que en esas zonas hay. Amén. Y como les decía, en el Antiguo Testamento el Señor hace referencia al pueblo de Israel cuando habla de la vida. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ocurre algo maravilloso. La vid deja de ser el pueblo de Israel, el pueblo escogido, para tomar ese lugar Jesucristo. Amén. Para tomar ese lugar Jesús. Y si nosotros buscamos en Juan, vamos a ver 15, verso 1, 2 y 8, y dice, verdadera, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y estaba leyendo un libro con referencia a los dos primeros versículos que están aquí. Entonces, el autor contaba, un pastor, contaba que él desde joven conoció al Señor, desde chico conoció al Señor, empezó a hacer
los mejores seminarios, porque tenía la posibilidad. Él siempre apuntando a la excelencia, él apuntando a lo mejor. Queda como pastor de una iglesia. Y en sus oraciones siempre estaba el de que el Señor trajera el crecimiento o que lo llevara a un lugar. Él quería predicarle a las multitudes. Amén. Él sentía en su corazón el deseo de que hubiera cientos y hasta miles congregándose en un lugar. Y todo llevó a un proceso, porque dice que a los pocos años lo invitaron a que fuera a pastorear una iglesia en otro lugar. Y la iglesia tenía todas las condiciones que él había pedido al Señor, una iglesia grandísima, una iglesia donde tenía muchos miembros. Y dice que empezó a trabajar ahí, se fue con toda su familia para ahí, para ese lugar, pero que él empezó a notar que a los meses la relación, porque la iglesia iba a todo barro, pero su relación familiar ya no era la misma de antes. Empezaron a haber problemas, e incluso hasta desencuentros de palabras. Y dice que fue transcurriendo el tiempo. Él en primera instancia pensaba que podía ser un tema de adaptación, pero con el correr del tiempo se dio cuenta que no, que eso se iba agudizando, por lo que pidieron asesoramiento. Él le pidió asesoramiento a uno de sus profesores que era un gran maestro de la palabra, pero aparte había estudiado psicología. ¿Por qué? Porque entendía de que muchas veces era necesario tratar de lidiar con estas cosas. Y enseguida le empezó a tener charlas familiares, charlas de pareja. Y la mujer, claro, en primera instancia no quería hablar, porque en primera instancia no quería comentar cuál era el problema, pero después empezó a decir que, bueno, que lo que pasa que mi esposo en realidad se dedica pura y exclusivamente a la obra y a lo que a él le interesa, pero a lo que corresponde a la familia cada vez se ha vinculado más, una cosa y la otra. Y él se empezó a dar cuenta que en realidad tenía razón y empezó a tratar de solucionar los problemas. ¿Y por qué hace referencia a estos versículos? Porque acá vemos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Y muchas veces nosotros nos pensamos que en nuestra vida ministerial o en nuestra vida como miembros de una iglesia, como cristianos, nos parece que está todo impecable y que está todo bárbaro y que nosotros estamos dando el mejor fruto. Porque en realidad él, a nivel espiritual, se podía decir que estaba dando buen fruto porque la iglesia se mantenía o crecía. Pero el Señor siempre nos enseña de que primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. Ustedes recuerden que es así. Primero Dios. El Señor a cada uno de ustedes le da una familia. Y el primer lugar en donde nosotros debemos ejercer esa tarea que el Señor nos ha dado es a nivel familiar. ¿Para qué? Para que cuando nosotros podamos o cuando nos toque un lugar de responsabilidad, en realidad sepamos de qué estamos hablando, porque en realidad nuestra vida tendría que ser un reflejo de lo que el Señor ha hecho. Primero nuestra familia, para después volcarlo a la iglesia.
Amén. Entonces este hombre empieza a contar cómo el Señor empezó a trabajar en él. Entonces la oración empezó a cambiar. O sea, la oración no era: quiero crecer, quiero tener las mejores oportunidades, quiero estar en la mejor iglesia. La oración empezó a ser: ayúdame, Señor, para poder ser ese siervo que tú quieres que sea. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que mi familia sea parte de este plan que tú tienes conmigo. Amén. Y a veces nosotros tenemos que mirar un poco. Tenemos que poner un poco de atención. Nosotros sabemos que, siendo la figura de la vid, sabemos que el fruto es valioso. Sabemos que el agricultor cuida, prepara, abona la tierra, escoge el sitio y trata de hacer lo mejor. Incluso leímos ahí en Isaías que el hombre hizo lo mejor. Pero más allá de todo su esfuerzo, más allá de que él entendía que estaba haciendo lo mejor para tener la mejor cosecha. Y pónganse ustedes en lugar del labrador como un cristiano. ¿Usted está haciendo lo mejor o piensa que está haciendo lo mejor? Pero el plan de Dios es un plan completo. El plan de Dios no es como lo pensaremos humanamente. El plan de Dios está hasta los últimos detalles. ¿Por qué? Porque el Señor hace la obra perfecta en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestro ministerio. Y si el Señor tiene un propósito en nuestra vida, usted esté seguro de que, por ejemplo, a modo de ejemplo, supóngase que el Señor hoy o mañana viene y me dice: bueno, tu tiempo aquí en Montevideo se terminó, quiero que vayas a X departamento. Bueno, Señor, pero ¿qué hacemos con mi trabajo? Ah, vos sabés que me olvidé, me dice el Señor. ¿A usted le parece que el Señor no quería eso? No. El Señor, si tiene un plan, el plan comprende todas las cosas que usted pueda tener en su mente que puede llegar a necesitar o pensar. Porque el plan de Dios es perfecto. Si el Señor lo quiere usar en Alaska, esté seguro que no lo va a mandar con un short, lo va a mandar con un abrigo de oso polar por lo menos, y con varias estufas. Amén. Si lo manda a Japón, primero le va a enseñar a comer con palitos. Estoy poniendo ejemplos para que entiendamos de que el Señor Jesucristo nunca falla. Somos nosotros los que fallamos. El Señor, cuando tiene un propósito en nuestra vida, ustedes tengan la certeza en su corazón de que usted podrá poner, primero que nada, usted podrá querer hacer como la avestruz, esconder la cabeza y poner pretextos. Ahora, si el Señor quiere hacer o quiere ejecutar ese plan en su vida, usted, por más pretexto que ponga, a la corta o a la larga, el Señor lo va a hacer. Amén. Y no hay vuelta de hoja. Amén. Porque el Señor no es de que, bueno, ¿sabes? Te quiero mandar que vayas con los esquimales y que te hagas un iglú allá y que pongas una iglesia. Sí. Ay, Señor, yo no puedo nada de eso. Yo no sé. Buscame un lugar mejor. Entonces el Señor dice: bueno, tal, no querés eso, bueno, te voy a buscar otro lugar. Mandame a Bahía, mandame al lugar donde no haya mosquitos, yo qué sé, mandame al mejor lugar. No tenemos. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, tenemos que entender de que el Señor, primero que nada, no es un supermercado donde usted va y agarra lo que usted quiere.
El Señor ya tiene preparado lo mejor para usted. Y pasa muchas veces que pasa, pero repasa, de que lo que nosotros tenemos planificado justamente no es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora, muchas veces nosotros somos tan testarudos, somos como ese pueblo israelita que tuvieron las mejores posibilidades y sin embargo hicieron de todo para que sean, en realidad, de los adultos llegaron 2 nada más a la tierra prometida. ¿Todo por qué? Algo que tendrían que haber hecho en un par de años lo hicieron en 40 años. Pero fue todo porque el Señor tuvo que tratar con ellos. Tuvo que romper muchas estructuras. El pueblo salió y al poco tiempo primero se quejaron por el agua, después se quejaron por la comida, después se quejaron de que no, ¿para qué queremos maná? Yo quiero comer carne. Y todas cosas así. Y nosotros lo vemos como disparatado, pero muchas veces nosotros estamos también haciendo lo mismo que hacía ese pueblo judío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos alguien, nosotros contamos acá a las personas y hay una persona más, que es el Espíritu Santo que está con nosotros. Y ese Espíritu Santo ha hecho obras maravillosas en nuestra vida. Ese pueblo, ese Espíritu Santo nos ha levantado en forma maravillosa, con una misericordia gigante con nosotros, porque en realidad en ningún momento éramos dignos de estar ni siquiera a 1000 metros de la presencia del Señor. Y sin embargo, Él hizo la obra. Sin embargo, Jesús pagó el más alto precio. Y acá, en el verso 1 de Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Ustedes, si se recuerdan la parra, vieron que el árbol, o sea, la vid es como un árbol todo enroscado, todo como fibroso, y después salen todo como son los sarmientos, entonces se van enredando por todos lados. Y de las ramitas todas esas que van saliendo, de pronto sale como algo que parece como un caracol así, con una forma así como de caracol, toda enrollada como una espiral, y esos son los pámpanos, porque de ahí después crece el fruto. Amén. Y conocemos las hojas de la parra. Pero cuando nos dicen que nuestra vid es Jesús, tenemos que llenarnos de gozo, hermano, porque aquel que va a alimentarnos, la vid para lo único que sirve es o para dar fruto o para prenderla a fuego. Nada más. No sirve para más nada. Usted cualquier otro árbol de pronto puede hacer muebles, puede hacer cualquier otra cosa. Pero la vid no sirve para nada si no da fruto y se seca o no da fruto directamente, hay quienes la cortan. Amén. Y para lo único que sirve es para prender fuego. Nada más. Porque no sirve para más nada. Ahora, sí sirve la vid porque a través del árbol, a través de las ramas, va corriendo esa savia que alimenta a todas las ramitas, a los pampanitos y a las uvas. Usted ve que de pronto una ramita finita ahí, que lo que sale del piso es una rama que tendrá 10 centímetros de diámetro como máximo, algunas capaz que puedan tener más, muy viejas, pero usted ve que se empieza a expandir y de pronto empieza a cubrir unos cuantos metros cuadrados. Amén. Todo eso lo hace eso que no sirve para nada más que para prender los fuegos. Y el Señor nos dice de que Él es nuestra vida y que nosotros somos sus pámpanos, que nosotros somos los encargados de llevar fruto. Y el Señor nos dice
de que si no damos fruto, va a venir con la tijera y va a cortar. Pero que si damos frutos también, va a haber que limpiar. Porque si no se envicia. Usted tiene que hacer un trabajito en ella, cuidarla, para que dé más y más fruto. Amén. Y el Señor lo que quiere en nosotros es eso. Quiere de que nosotros demos fruto. Y a veces nosotros lo decimos muy livianamente, sí, el Señor quiere que demos fruto. Pero quiere que demos fruto. Porque si no, el labrador, ¿qué hace cuando la vid no da fruto? La corta. La corta. Cuando la corta, la corta. Y lo que junta, pasa para el fuego. Amén. Y por supuesto uno no quiere ser agresivo con el mensaje, pero o damos fruto, o cuál es nuestro destino. El fuego. Ahora, el Señor no dice que la definición del fruto, no dice quiero que ustedes traigan 1, 2, 10, 100 o 20 almas, sino que en realidad el Señor lo que quiere es de que lo que ustedes han conocido y aprendido de sus cosas no lo escondan, sino que lo transmitan, para que otros lleguen a conocer la palabra de Dios. Esa savia que corre por la vida verdadera que es Jesucristo es su palabra. Y esa palabra es la que tiene que crecer en nosotros. Esa palabra es la que tiene que dar esos frutos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir lo que aprendemos en la palabra. Amén. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Porque hoy la vid no es un pueblo, sino que la vid es el Hijo de Dios. Y a través de Él nosotros tenemos vida y tenemos la vida en abundancia. Y esto, algo que tómelo como algo que se lo comento yo, pero por ejemplo en Génesis, cuando se hablaba, vio que en Génesis comieron del árbol del conocimiento. Y siempre se dijo que era una manzana, pero en realidad no se sabe qué fruto fue. Ahora, si usted habla del árbol de la vida, ¿qué árbol tendría que haber sido? Una vid. Porque tiene que, a través de quién nosotros tenemos vida. Ese árbol es una figura de Jesucristo. Amén. De pronto usted me puede decir, no, porque mirá que según los estudios teológicos eso dicen que no es así. Bueno, pero ustedes tómenlo o déjenlo. Simplemente es un comentario de Hugo Queirolo, el pastor Hugo Queirolo, que en realidad no tuve que hacer muchos seminarios para tratar de entender lo que el Señor me quería decir. Pero entiendo de que sí, que si bien nunca se habló del fruto del árbol de la vida, al cual hace referencia el Señor, y al cual hace referencia que sacó a Adán y Eva de ahí del paraíso para que no, todavía que habían comido del árbol del conocimiento, no sea que coman del árbol de la vida y tengan vida eterna. Y con el correr del tiempo, uno ve que ese árbol en el cual, porque después Jesús no dice que ni que es una acacia, ni que es una higuera, no dice nada de eso. Lo único que nos habla y que el Señor pone una figura de un árbol para decir o para mostrarse es: yo soy la vid verdadera. Y hermanos,
separados, el pámpano, separado de la vid, no puede hacer nada. El cristiano, separado de Jesús, nada puede hacer. Cuando nosotros, hermanos, vivimos en el mundo, por supuesto, y somos muy de proyectar, y muy de planificar, y muy de querer hacer cosas. Nosotros, que somos pueblo de Dios, somos familia de Dios, por adopción, pero somos familia de Dios. Hermanos, tenemos que saber que no debemos emprender proyectos, que no debemos planificar nada a nivel laboral, a nivel familiar, ni ninguna cosa que vayamos a hacer en la vida, si en realidad primero no lo hablamos con el Señor. Si no lo pusimos en oración. Porque nosotros sin Jesús no somos nada. Sin esa savia que fluye por la vid, no somos nada. Sin el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, no somos nada. Y a veces nos cuesta tratar de hacerlo mejor. Pero nosotros que conocimos al Señor, tenemos que saber de que nosotros tenemos que agradar a Dios. Y la única forma de agradar a Dios es dando frutos. Amén. Usted me podría, de pronto capaz me dice, sí, cuando hablas de los frutos, estás hablando de los frutos que están en Gálatas 5:22. Amén. Porque esos frutos vienen del Espíritu Santo. Y usted va a dar frutos si el Espíritu Santo está viviendo en usted. Usted va a dar frutos si el Espíritu Santo está haciendo la obra en usted. Usted va a dar frutos si usted se dejó, si sumergió en el Espíritu Santo, se sumergió en el río del Espíritu. La única forma de que nosotros crezcamos, la única forma de que el Señor esté gozoso y que lo que haga sea una limpieza y no una poda, es de que nosotros nos movamos a través del Espíritu. Sabiendo de que estamos sujetos a la mejor vida, que es Jesús. Hermanos, hoy el Señor nos está llamando a que miremos hacia adelante. Las cosas de ayer ya pasaron. Voy a cerrar con un versículo que me pasó un amigo. Vamos a ver Eclesiastés 3:15. Y dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Iremos para adelante. Iremos para adelante. ¿Por qué? Porque el que está trabajando en nosotros es el Señor. El que está construyendo, edificando, el que está revistiéndonos de poder es el Señor a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.